Ya está por acá, Cintia. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, ¿Cómo estás? hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Un gustazo. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, súper bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este Bioencuentro 33 de saludos afectuosos desde México y pues encantados de tenerte por acá. Vamos a tocar un tema muy interesante ahora, ¿no? Que es el origen de la enfermedad. Pero antes de eso, Cintia, cuéntanos un poquito de ti para las personas de Bioencuentros que no te conocen. Cuéntanos cuál es tu formación, cómo fue que te interesaron estos temas también, cómo llegaste también a las 5 leyes biológicas. Cuéntanos un poquito de ti. Ya, mira, el 2012 yo me titulé de kinesióloga y de ahí Ujú. comencé una búsqueda en especializarme. Hice diplomado en músculo esquelético para entender más en respiratorio y ahí iba haciendo cursos cada año en distintas áreas para Ujú. encontrar una forma de atender de forma integral a la persona. Entonces, como la kinesiología abarca todas las áreas médicas en áreas de rehabilitación, podía hacer especializaciones en cada área para tratar de englobar y ver al ser como lo que somos, ¿cierto? Un ser integral. Bueno, en esa Ujú. búsqueda fue súper frustrante darme cuenta de que no había nada que me dijera, eh, esto te va a servir al 100% con tal persona. Ya eso no ocurría y yo veía y hablaba con los profesores y me decía, no, es que no existe, me decía algo que se dé al 100% con las personas. Entonces esa frustración en mí me hizo ir más allá. Luego, el año, a ver, como el 2018, eh, tuve a mis hijos, tengo dos hijos muy enfermos, con bronquitis crónica, con procesos patológicos crónicos, reflujo, todo lo que dicen que es normal en niños, pero yo sentía Ujú. que no era normal, porque obviamente no es normal que un niño se te enferme y no se recupere con tratamiento médico. Lo Claro. que nosotros los vamos normalizando, ¿cierto? Las Ujú. médicas dicen que no, si es normal porque llegó el invierno, no, si es normal porque va al jardín. No, no es normal, decía yo, que mi hijo no se recupere con tratamiento médico. Entonces, hice un camino por especialista, me fui a Santiago, a las mejores clínicas, a todos los médicos que pude ver, y tuve una reflexión porque mis hijos ya estaban tomando más de 8 medicamentos diarios y para mí era muy angustiante. Entonces yo decía, un ambiente así de angustiante los debe enfermar más, pero era solo mi intuición, no sabía nada. Y claramente una amiga me dijo, todavía me acuerdo sus palabras, me dijo, debes empezar a ver la salud desde otro punto. La ciencia no es todo lo que existe, ¿ya? Y ahí eso me hizo clic y yo dije, ya, vamos, para mí fue tirarme al vacío, ¿eh? Con toda la información científica que yo tenía, querer irme a investigar una medicina alternativa que siempre me dijeron que no tenía base, que solo trataba síntomas, no la causa. Bueno, me tiré al vacío. Empecé a buscar otras medicinas para tratar a mis hijos que no habían tenido resultados y encontré Sahama. Ok. No tenía idea de lo que era, pero mi corazón me decía que tenía que hacerlo, así que lo hice. Estuve como varios meses tratando de entender que algo así funcionaba y yo decía, no lo podía creer. Y las personas que hacían Sama sabían leyes biológicas. Entonces yo dije, ¿qué puede ser mejor que Sama? Y fui en busca de estudiar las leyes biológicas. Y llegué a la medicina germánica y ahí ya explotó en mi cabeza y yo dije, ya acá me quedo porque esto sí funciona y sí lo puedo verificar a cada momento. Durante todo este proceso vamos verificando y se da todo al 100 y eso a mí me mantiene tranquila. Porque ya no, mi hijo no tiene 39 de fiebre y voy corriendo a la clínica y ya todo eso me lo ahorro porque yo sé que es un proceso biológico, normal, con sentido. Entonces le vamos buscando el sentido, se lo explico a mi hijo y ya listo, se recupera. Ha sido Bien, bien, maravilloso bien, este camino. Ese bien, más o Cintia. menos.
Y cuéntame un poquito, cuando ya empiezas a estudiar las 5 leyes, ¿qué le ocurre a tu concepción de kinesiología? ¿Cómo? Disculpa, no te entendí. Ya cuando tú estudias las 5 leyes, vas como poco a poco como adentrándote en ese conocimiento. ¿Qué le ocurre a tu concepción de kinesiología, que era tu primera, por así decirlo, como formación? ¿Cómo enriquece las 5 leyes a tu concepción de esa disciplina? Claro, ahí fue un poco difícil llegar al equilibrio entre mi carrera y todo lo que había aprendido. Me costó bastante. Pero luego lo que pude hacer es irle preguntando a la persona, mira, tengo esta visión y tengo esta otra. ¿Te interesa saber de las dos o quieres irte por una? Eh, y lo otro que cada persona sabe el sentido, entonces pude como abrir la mente de las personas que tenían dolores crónicos, a las personas con patologías o enfermedades, bueno, que sabemos que no existen, pero todavía se habla así, Ujú. enfermedades del sistema nervioso que te dicen que no se te va a pasar nunca, entonces uno le va diciendo el sentido a la persona y le va dando una esperanza a esa persona. Porque yo en rehabilitación veo mucho, que muchos crónicos, entonces uno le da la esperanza, le dice, mira, este es el conflicto que tú tienes que sanar, tú lo viviste. Y la persona le hace clic porque justamente todo se da. Cuando tú vives ese evento, empiezan los síntomas y todo el curso es conocido. Entonces la persona te cree. Ha sido muy enriquecedor poder darle esta información a la gente. Las personas lo han tomado bien y, y yo creo que, bueno, voy a dedicar mi vida a la difusión y a seguir estudiándolo porque es algo que me gusta mucho y podemos ayudar mucho con esta información. Bien, bien, Cintia. Y cuéntame, ya adentrándote un poquito como desde las 5 leyes, ¿qué es lo que a ti te, por así decirlo, no tanto como que te hace explotar la cabeza, sino cuéntame un poquito lo que te hace conmover tu corazón, ¿no? ¿Qué le pasa a tus emociones? ¿Qué le pasa a tu entendimiento, por así decirlo, como emocional, cuando te vas adentrando a las 5 leyes? Cuenta. Wow, eso es muy bonito porque con mi esposo lo vamos viendo cada día. Entonces nosotros decimos, wow, nos pasó esto y tenemos estos síntomas. O mira, tengo esto, ¿qué crees que pasó? No, yo le digo, mira, ayer pasamos esto. Y es enriquecedor desde el alma, bueno, es una medicina del alma que le decimos, porque nos llena saber que todo tiene un propósito en la naturaleza, que no estamos con fallas orgánicas, que las enfermedades no son genéticas, que no estamos como predispuestos a la enfermedad. Eso es maravilloso, darte cuenta que todas las enfermedades tienen un propósito, que podemos conocer y solucionarlo. eh, para mí es lo más hermoso, darte cuenta que toda la naturaleza, todo es perfecto, que todo se mueve, todo tiene un sentido, que nuestra biología celular, o sea, la célula, tiene unas funciones pero hermosas, perfectas. Somos la célula a nivel orgánico, somos así de perfectos, porque todo engrana a la perfección. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma de forma urgente para que la humanidad pueda salir adelante, pueda tener esta tranquilidad que tenemos nosotros que conocemos las leyes biológicas ante una crisis sanitaria, para Bien, que bien, confíen en su corazón que todo está bien, que nada bien, externo puede bien, afectarnos. bien, bien, Cintia. Algo que me conmovió mucho de lo que dijiste fue esta frase de me tiré al vacío, ¿no? Y obviamente para las personas que nos están escuchando, pues nosotros los terapeutas, los psicólogos, los médicos, o sea, todas esas personas que también, por así decirlo, desde nuestra propia intuición, vamos también tratando de acomodar, ¿no? Como las enseñanzas, el conocimiento que responda a esa curiosidad, a esas preguntas, ¿no? Como que tú también decías, a ver, ¿cómo es que la medicina o los medicamentos no pueden responder a un 100%, ¿no? Sobre todo, me imagino que desde tu lugar de mamá, pues tenías la urgencia Mm, ¿no? de hacer algo con los síntomas de tus pequeños, ¿no? Entonces, claro. eh, justo acá me conmovió esa frase que dices,
me tiré al vacío, ¿no? Y es algo que me he encontrado muy en sus propias palabras con todos los terapeutas o profesionistas de la salud que he entrevistado a lo largo de los encuentros, de que sí hay un momento muy circunstancial en su vida en donde necesitamos tomar esa decisión. Y es una decisión muy ética, ¿no? Y que no es fácil, porque implica, por así decirlo, renunciar a todo un conocimiento, a todo un paradigma, a todo un sistema de creencias, desaprender todo lo que hemos aprendido desde que somos niños Ah, y que justo no tenemos esa garantía de saber qué es lo que está del otro lado, ¿no? O que si al tirarme en el vacío va a haber una red que me va a amortiguar un poco la caída, no, es simplemente una cuestión de valentía, ¿no? Y obviamente lo hemos visto, sobre todo en esto que tú mencionas, en esta llamada, ¿no? Como entre comillas, crisis sanitaria, ¿no? En donde, pues sí, hay un vacío en donde de repente decimos, ¿qué hacemos, no? claro. Nos aventamos, no nos aventamos, mejor acudo a quien me diga que ¿no? tiene las respuestas y la verdad al 100% y que me garantiza que, ¿no? Porque obviamente dentro de todo esto hay algo que está muy presente, que es esta concepción también de lo que conocemos como la muerte, ¿no? Es decir, la enfermedad puede ir poco a poco encaminándonos hacia allá, ¿no? O sea, una sintomatología. Y a veces no sabemos como terapeutas en dónde ubicarnos desde ahí. Cuéntame un poquito desde tu perspectiva, desde también todo lo que has integrado en tu conocimiento, Cintia, ¿cómo, cómo concilias y cómo, por así decirlo, cómo equilibras y le haces un lugar también a eso que a veces, pues, tanto terapeutas como psicólogos, como profesionistas, terapeutas, etcétera, y sobre todo también personas, ¿no? Pacientes, entre comillas, eh, le tenemos como ese miedo, de decir, oye, pues, me está pasando una enfermedad en mi cuerpo y eso obviamente culturalmente sabemos qué es lo que puede estar detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliamos esa idea y cómo lo podemos explicar a las personas desde lo que nos ofrece el conocimiento de las 5 leyes? ¿Qué lugar tiene la muerte? ¿Qué lugar tiene? Porque a veces no sé si te ha pasado, ¿no? De que investigas las 5 leyes y te encuentras con notas así en Google, ¿no? De que obviamente son notas que desprestigian, tratan de desprestigiar las 5 leyes, de que decir, no, es que este paciente se trató con la medicina de Hammer y murió, ¿no? Claro. Entonces, pues, entonces eso ya no sirve, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito cómo desde tu perspectiva concilias este punto. Cuéntame. Bueno, también tenemos que ir cambiando el paradigma de la muerte, porque la muerte es un proceso biológico normal. Entonces, no podemos decir porque la persona falleció, el tratamiento que tuvo estuvo malo. Eso es como lo que tenemos que ir cambiando de la medicina oficial, que es todo inmediato, ¿cierto? Bloquear los síntomas, mantenerme vivo. Pero ¿para qué? ¿Cierto? Si yo tengo un propósito y quiero ser feliz, quiero ser abundante con mi familia y de repente me pasa un evento que yo no puedo solucionar y aunque hagas lo que hagas, esa persona va a fallecer porque ya no tiene ese propósito de vida, ¿cierto? Entonces la célula se tiene que diferenciar, tiene que tener un motivo de vida, ¿ya? Si no le damos ese motivo, la persona va a fallecer. Entonces lo importante siempre, cuando una persona está al borde de la muerte, hay que preguntarle, ¿quieres vivir? ¿Tienes algún propósito? La persona generalmente ya no quiere vivir, ya siente que no puede solucionar esos eventos tan traumáticos que ha vivido, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que darle el paso a que pueda trascender de este espacio, de su cuerpo físico, porque ya el sentido biológico, ahí termina todo, ¿cierto? Es cerrar el ciclo. No podemos, bueno, nuestro ego nos llama a retener a la persona, que hagamos lo posible para que no fallezca, y eso no es natural. La persona tiene que decidir y acompañarla hasta sus últimos días, de la mejor forma, que se sienta amada, querida, comprendida, perdonada, y esa es una muerte digna y tranquila y feliz para ella. Bien, bien, Cintia. Te hacía esta pregunta precisamente
a partir de esta frase que tú dijiste, me tiré al vacío. Y creo que esa decisión es una de las decisiones que tanto personas como profesionistas de la salud podemos tomar desde una posición muy ética, ¿no? De poder, sobre todo, ir hasta a esas circunstancias, hasta ese punto, sobre todo para explorar lo que hay más allá, ¿no? Me imagino que Hammer en su momento tuvo que también tirarse al vacío, ¿no? En ese sentido. Es decir, de cuestionar Claro, toda por su formación como médico, ¿no? Toda esta parte supuesto. como de ir en contra de algo, ir en contra de toda esta situación que en su momento y hasta nuestros días prevalece. Y esa cuestión de tirarse al vacío, pues claro, nos da muchísima angustia. Es como esta metáfora de tirarnos al bungee, ¿no? Y Claro, decir, pues, ¿por qué una persona podría, ¿no? Pero me imagino que en esa experiencia también algo pasa en nuestra biología, algo pasa también en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra sensibilidad, que nos permite adaptarnos. O sea, es decir, imagínate todo lo que en esa experiencia de caer, ¿no? En un vacío, nos permite también abrir, ¿no? Como nuestro panorama, ¿no? En esa urgencia de tirarnos en el vacío, de decir, tengo que realmente crear eso que me va a recibir después de esa caída, ¿no? Porque eso no existe, es un vacío, ¿no? claro, Tengo que sí. empezar desde ceros, ¿no? Entonces, cuéntame cómo fue ese momento para ti, Cintia, en el que tú, por así decirlo, en esa metáfora del caer al vacío, estás ya, ¿no? En esa gravedad cayendo. ¿Qué pasa en tu creatividad? ¿Qué pasa en tu sensibilidad? ¿Qué pasa también en tu pensamiento? Para cómo crear, por así decirlo, como una metodología, crear, por ejemplo, como una manera de abordar a las personas, de compartir también este conocimiento, de acompañar a las personas en sus síntomas. ¿Cómo fuiste creando, ¿no? Eso que el vacío también te permitió como profesionista de la salud? Cuéntanos. Bueno, fue un momento de profunda crisis personal y familiar, entonces ¿Mm? decidí buscar este nuevo rumbo y fue totalmente muy fuerte para mí tratar de cambiar este paradigma. Al principio, como todos, peleamos, yo peleaba con mis Ujú. profesores, pero cómo, no lo puedo entender. Y de repente mi mente se abrió y me dijo, sí, esto es lo correcto, porque lo fui verificando. Mis hijos se sanaron, yo también, personas que quisieron sanar también se sanaron, entonces yo dije, ya. Lamentablemente todo lo que estudié para atrás tengo que ir desaprendiendo. Fue muy duro, fue bastante duro el cambio de paradigma. Me duró unos 6 meses de vago tónico en que me tuve que recuperar de toda esta nueva información. Y de ahí en adelante, muy maravilloso porque podía ayudar a muchísimas personas. Facilito la información a quien se interese y las mismas personas de forma libre van avanzando en su sanación. Entonces eso es lo más hermoso, que tú no lo sometes a un tratamiento, sino tú les dices lo que le pasa y ellos deciden tomar el camino. Entonces es realmente hermoso entregar una herramienta de salud libre, de que la persona pueda hacerse responsable y entender lo que le pasa y tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones, hacer cambios profundos en el entorno para poder sanar. Y eso es lo que me gusta mucho hacer. Bien, bien, bien. Bien, Cintia, cuéntanos entonces, para las personas que a lo mejor están empezando poco a poco como a estudiar el modelo de las 5 leyes, como que están apenas acercándose a ese borde del precipicio y están como intuyendo que tarde o temprano van a tener que dar ese salto, ¿no? Tú que ya pasaste por ahí, tanto como profesionista como también como persona, como mamá también, ¿no? De tus pequeños. ¿Qué les dirías a esas personas que están como en esa etapa en donde, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, en donde hay toda una narrativa que nos está provocando, sobre todo como falsas promesas, ¿no? Como falsas soluciones, ¿no? A una situación, una sintomatología están comprendiendo desde otro paradigma. Pero estas personas que ya están intuyendo como, no, esto sucede de otra manera y me quiero acercar a esa posibilidad de ver qué hay más allá. Pero hay también esa incertidumbre, hay como
como por así decirlo, están en un pie de un lado y del otro pie del otro lado, ¿no? ¿Qué Claro. les dirías tú a esas personas? Cuéntanos. Bueno, les diría que se atrevan porque es una información que les va a servir el resto de sus vidas para tomar determinaciones frente a cualquier enfermedad que tengan ustedes mismos, su familia, sus amigos, sus pacientes si atienden personas. Es la base para cualquier terapia, ya sea oficial o alternativa. Este no es como una terapia más, sino que es un método científico que tú lo puedes verificar y comprobar y al 100% lo conozcas o no lo conozcas, siempre se cumple. Entonces eso es lo bonito. Les digo que se atrevan a estudiar las 5 leyes biológicas y las apliquen. Aplicando las leyes biológicas en tu vida, vas verificando que se cumplen al 100%. Y eso te va a dar la confianza para seguir estudiando. Muy bien, Cintia. Entonces, esa perspectiva, a lo mejor hay personas que a lo mejor están como queriendo saber el origen de sus propios síntomas, porque a lo mejor ya no les convence toda esta narrativa de que a lo mejor es por un factor externo o por un supuesto contagio, ¿no? O por una situación de genética, ¿no? Como algo autoinmune en donde el cuerpo, ¿no? Supuestamente se ataca a sí mismo, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, cuéntanos, ¿qué sería como lo primero que una persona tendría que considerar al momento de preguntarse sobre todo esta cuestión? ¿Cuál sería el origen de este síntoma? Que a veces aparece, a veces desaparece. ¿Qué sería lo primero que tendría que considerar esta persona? Cuéntanos. Lo primero para poder dilucidar lo que me pasa es identificar el síntoma. ¿Ya? Cuando uno tiene el síntoma, puede saber qué tejido está afectado. Cuando tú sabes qué tejido está afectado, según la 3.ª ley biológica, tú ves de dónde viene, de dónde se controla ese tejido, ¿cierto? Si es por el tronco encefálico, por la corteza, y de acuerdo a eso, tú puedes saber el conflicto específico que estás viviendo. Cuando tú sabes el conflicto específico, tienes que ir al inicio de los síntomas o al tiempo en que te inició todo este tema y, y ese conflicto tiene que estar de acuerdo con un evento dramático que tú hayas pasado, que te haya ocurrido de forma inesperada y que lo hayas vivido en soledad o en incomprensión. Ya, entonces tú vas a ese evento y ese es el evento primero que tienes que solucionar. Si te pasó hace un año o 10 años atrás, da lo mismo, tienes que ir al primero, porque todos los demás son recaídas, que son generalmente los enfermos crónicos que van recayendo en sus mismos conflictos. Entonces tenemos que ir siempre para atrás, al evento primero, ahí solucionar. Ahí que vengan todas las terapias, ahí que vengan todos los métodos oficiales o no oficiales. Ahí me tengo que centrar Bien, para que ya no me afecte aquí, porque el síntoma va a estar presente mientras yo no resuelva ese evento. bien, bien, bien. Ahora, hay una situación acá, Cintia, digamos que la persona dice, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Es una persona que tiene un síntoma recurrente de asma, ¿no? En donde hay a veces estas crisis asmáticas, en donde la persona no sabe todavía cómo identificar, ¿no? De dónde vino este origen, este evento, como tú dices, dramático, muy agudo, un shock vivido en soledad también, que no, la persona no pudo ponerlo en palabras, etcétera. Pero digamos como que de repente la persona dice, bueno, ok, ya estudié, ya, por ejemplo, investigué en internet o leí un libro de Hammer, etcétera, pero ahí como que me quedó ahí como que algo muy confuso, porque dice ahí que es un conflicto de miedo territorial, ¿no? Por decir algo, ¿no? Uh-huh. Y de repente ahí hay como una necesidad de, por así decirlo, de a través del pensamiento, de hacer, por así decirlo, como una traducción de ese lenguaje biológico Uh-huh. a un lenguaje un poquito como más personal, ¿no? Claro. Porque, digamos, sí, pues tenemos ya
la causa desde la explicación que nos da Hammer, ¿no? Pero, ¿cómo podrías tú brindarle como unas sugerencias, algunos tips para esa persona que pueda como poco a poco hacer esa transcripción de decir, bueno, ¿qué implica un miedo territorial? ¿Cómo puedo yo entender esto que ocurre en mi cuerpo? Porque a lo mejor la persona dice, no, yo no tengo miedo, ¿no? Yo soy Claro. una persona muy valiente, yo soy una persona muy segura, estoy todo el tiempo echada para adelante, etcétera, ¿no? A mí Sí, como que no me checa eso del miedo territorial. ¿Qué implica eso? Cuéntanos, Cintia. claro. Bueno, por ejemplo, en el asma tenemos que son dos o más conflictos territoriales, ¿cierto? Puede ser de amenaza en el territorio, que es más o menos lo que estamos viviendo ahora, amenaza o miedo en el territorio. Por ejemplo, si yo salgo a la calle y me están diciendo que hay un virus mortal que anda en el aire, yo me voy a sentir amenazado, pero quizás yo no tengo ese miedo, sino que es biológico, porque a mí me dijeron, me instauraron en mi mente de que hay un virus mortal dando vuelta en el aire. Entonces yo voy a salir y mi biología se va a sentir amenazada por ese virus que me dijeron que me podía matar. Entonces, los bronquios se afectan por amenaza en el territorio. Si yo me siento amenazada por un virus que anda por ahí, se va a afectar mis bronquios y luego se van a inflamar porque van a querer que pueda entrar. Y voy a hacer un programa de bronquios. Ya, lo mismo en el asma, son dos o más conflictos territoriales. Puede estar el miedo, el enojo en mi territorio o la amenaza en mi territorio. Y la crisis asmática se va a dar cuando yo solucione esos conflictos. Y como son territoriales, van y vienen. Tengo una amenaza, me siento amenazado. Por ejemplo, mi hijo era un asmático, tenía un asma del lactante y era yo la que les amenazaba su territorio. Después me di cuenta, porque yo le decía Wow. todo el día, te vas a enfermar, ponte los zapatos, ponte el abrigo, no respires aire frío, tápate la nariz, no toques eso que tiene ácaro. Entonces ellos empezaron a sentir amenazados en su territorio y hacían bronquitis a repetición y olvídate, nunca estaban sanos porque mi amenaza era constante. Después cuando ya me di cuenta de eso, sean libres, nada más, nada más que hacer. Ya no Bien, había bien, bien, amenaza, bien. no había amenaza, entonces ya no hubo más bronquitis. Claro, claro, claro. Y sí, es algo que tú ahorita acabas tú de mencionar y sobre todo también como darle como la intención a la plática, Cintia, como lo podemos abordar desde ahí también, de ir cuestionando esto que está ocurriendo ahora ya por más de un año, ¿no? Porque ahorita, por así decirlo, sí, hay un virus, ¿no? Entre comillas, ¿no? Uh -huh. Que está flotando en el aire, etcétera. Pero ahorita tú acabas de poner un ejemplo muy, muy importante, porque así como cuando fuimos a la escuela y nos enseñaron las ecuaciones de matemáticas, ¿no? Y nos decían, en una ecuación hay que despejar la x, ¿no? La x es una incógnita, no sabemos qué es, pero vamos a hacer toda la operación, ¿no? Uh -huh. Y digamos que lo que está sucediendo acá en nuestra percepción animal, como bien tú lo dices, Cintia, es que no es una cuestión de que hay un virus, entre comillas, sino es esa X, ¿no? Que está sustituida por un virus, ¿no? Pero cada uno de nosotros estamos inconscientemente desarrollando una ecuación a despejar, es decir, ¿qué será lo que a mí me hace tener miedo en el territorio a partir de esa X, ¿no? Que ahorita pues, parece un virus, ¿no? Entre comillas. Porque ya cuando la persona tiene ese trabajo de pensar las cosas, de sentir las cosas también, decir, ya me di cuenta que no es al virus a lo que le tengo miedo, sino lo que le tengo miedo es de que a mis padres les pase algo. O le tengo miedo a perder el trabajo. O tengo miedo a que mis hijos puedan enfermarse y puedan tener una sintomatología difícil. O tengo miedo a que mi pareja, ¿no? O tengo miedo a, ¿no? O sea, digamos, es esa ecuación que está velada, ¿no? Que no vemos, ¿no? Pero que le dices, sabes que tengo miedo del virus, ¿no? No, no es el virus, No, no es es lo el que está virus. detrás, ¿no? Es esta Sí. cuestión de una amenaza, como tú bien dices,
a tu territorio. ¿Qué podemos entender como el territorio? Pues es todo lo que está próximamente, digamos, a tu espacio vital, en donde puede ser tu casa, puede ser tu familia, puede ser inclusive tu propio cuerpo, tu pareja, tus hijos, o sea, todo lo cuestión vital en ese lenguaje biológico y mamífero de que un mamífero tiene la responsabilidad de cuidar la seguridad de su territorio, por eso hasta lo marca, ¿no? Y delimita y lo defiende y todo, ¿no? Pero hay una amenaza que está ahí, que no la vemos, ¿no? Entonces, es importante en este ejemplo que tú pones, de que ahí, por ejemplo, en la sintomatología de tus hijos, la X a despejar eras tú misma, Sí, Cintia, ¿no? sí, claro. Imagínate, me imagino el trabajo emocional y de presentó para ti, pero qué bueno que tuviste también esa humildad para reconocerlo y sobre todo pasar a esta otra parte de decir, hijos, sean libres, ¿no? Claro. Respiren libremente, ¿no? No hay necesidad de que se ponga nada de protección ni nada. Entonces, eh, aquí nos estás respondiendo entonces así, Cintia. Entonces es como pensar qué puedo yo percibir como una amenaza en mi territorio, qué es lo que me inquieta, qué es lo que me preocupa, lo que no me deja dormir por las noches, eso constante que está ahí como tras bambalinas, como este depredador que se esconde detrás de la maleza y no se deja ver, pero está ahí y a lo mejor como que lo olemos, pero como que a veces decimos, no, no, no pasa nada, ¿no? Pero Claro. ya nuestro cuerpo ya lo percibió, ¿no? Y ya activó esta parte de nuestros bronquios. Entonces, esta cuestión es del origen de la enfermedad, entonces podríamos concretar que es un origen biológico, es un origen mamífero, ¿no? Eh, Cuéntanos entonces, Cintia, ya cuando la persona dice, ok, ya encontré cuál es el origen, cuál es la causa, ya lo tengo muy bien identificado. A lo mejor esta persona dice, ya lo encontré porque cada vez que yo voy al trabajo, mi jefe todo el tiempo me está gritando y me está presionando y me está, ¿no?, amenazando con que me va a bajar el sueldo, ¿no? Esa amenaza ya la identifiqué. ¿Ahora qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué harías a esa persona? Claro, cuando yo ya logro identificar el evento que me pasó, logro identificar mis síntomas, sé cuál es el tejido afectado y puedo saber el conflicto que me está afectando, ya luego de eso tengo que tomar decisión. ¿Ya? Por ejemplo, si es mi jefe el problema, me tengo que cambiar de trabajo. Pero yo no puedo tampoco darles un consejo a las personas. ¿Ya? Nosotros no podemos aconsejar. ¿Por qué? Porque somos seres totalmente individuales, nuestro entorno son únicos, nuestras familias son únicas. Entonces lo que a mí me hace bien, a ti te puede conflictuar, Claro, ¿entiendes? Entonces yo te puedo decir, cámbiate de pega y puedes hacer otro programa por no tener trabajo, ¿entiendes? claro, claro, claro. Entonces, a la persona lo que yo hago es conéctate contigo, conéctate con tu intuición, medita, anda tranquila, trata de buscarle una solución de acuerdo a tu sentir, porque tiene que estar de acuerdo a tu sentir, tu actuar, tu mente. Bien. Y de acuerdo a eso, toma una decisión, cambia la ecuación, porque si tú no cambias los factores, te va a dar el mismo resultado. Mm, Entonces, tienes que cambiar uno de estos factores, o el trabajo, o el lugar, o tus relaciones, depende del conflicto que tengas, tienes que cambiar algo de la ecuación para cambiar el resultado. Los cambios tienen que ser muy, muy, como decir, siempre hay que cambiar mucho en nuestro estilo de vida, ya ujú. que uno siempre hace lo mismo de forma automática, 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 y uno no piensa que puede cambiar las cosas, pero las cosas sí se pueden cambiar con voluntad y con amor, porque tenemos que tenernos amor para poder sanar. Bien, 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 Cintia. Dice un dicho acá en México, a lo mejor en Chile también es algo como conocido. Decimos que la angustia se quita tomando decisiones, ¿no? Claro, Y como tú bien dices, esa decisión que tiene que ver también con estar dispuestos a perder algo para poder ganar algo,
¿no? Para que sea una decisión, pues, ética, ¿no? Como de que a veces las personas dicen, es que no sé tomar decisiones porque llega el momento en el que, pues, claro, tomar una decisión implica ceder algo, perder algo, soltar algo, pero de repente como que ahí hay como una cuestión, como tú bien lo decías anteriormente, ¿no? Como de nuestra mente, de la creencia que nos hemos formado de nuestro yo, de nuestro, eso que comúnmente decimos nuestro ego, ¿no? Que de repente como que dice, no, es que no puedo yo tomar esa decisión porque esa decisión implica dejar de ser la persona que creo que soy. Y entonces de Claro. repente nuestra naturaleza, nuestra biología dice, oye, pero yo ya voy para allá, o sea, yo necesito sanar, necesito tener como ese sentido, ¿no? Del síntoma, pero de repente la persona dice, no, es que esa decisión me conflictúa más porque, pues, entonces yo, ¿quién voy a ser después de eso? Les pongo un ejemplo, ¿no? Dos personas que desarrollan una sintomatología en el hígado, ¿no? ¿no? Una proliferación de células que comúnmente se le conoce como tumor. Derivada de dos situaciones. A las dos personas son despedidas de su trabajo el mismo día después de estar trabajando 20 años en una empresa. Pero una persona, esa sintomatología se vuelve crónica y la otra persona hace una remisión espontánea, por así decirlo, ¿no? Como los Claro, médicos dicen. sí. Pero la diferencia fue que a esta persona que la corren, que dice, bueno, yo eh, bueno, yo soy licenciado en esto, tengo una maestría en esto, tengo un doctorado en esto, pero me corrieron, ya tengo tantos años, pues bueno, voy a manejar un taxi o voy a poner un puesto en la calle a vender ¿no? Cosas usadas o voy a poner un negocio con un familiar, pero de hambre no me voy a morir, dice esta persona, Ujú. ¿no? Ya. Y la otra persona que sí hace una sintomatología crónica, dice, la familia le sugiere, oye, ya llevas un año, no encuentras otro trabajo, se te están acabando los ahorros, ¿qué va a pasar? O sea, toma una decisión, ¿no? ¿Por qué Mm. no te pones a vender algo, pones un puesto de comida, ¿por qué no manejas No, pero ¿cómo crees que yo me voy a dedicar a esto si yo soy el doctor, ¿no? Fulanito de tal que, ¿no? Tiene toda esta, ¿no? Para Ya. eso yo no estudié, ¿no? Entonces, cuéntanos, Cintia, ¿cómo puede entonces la persona eh, acompañar, ¿no? Este proceso de ir cuestionando eso que conocemos como ego, esa creencia de lo que creemos que somos, ¿no? Para no ser un estorbo, no ser una piedra en el camino en nuestra propia biología, en nuestra propia naturaleza. Cuéntanos. Yo encuentro que todo va de acuerdo al amor que nos tenemos nosotros mismos. Eso es lo primero que tenemos que trabajar, porque si nosotros no nos amamos, siempre vamos a estar en un lugar que no queremos, dándole el gusto a los demás, tomando decisiones por otras personas, no tomen decisiones por nosotros. Entonces lo más importante es amarnos a nosotros mismos porque eso nos va a permitir estar en el lugar donde nos sintamos bien, donde nuestra biología no reaccione tanto, tomar buenas decisiones. Yo encuentro que por ahí va el trabajo, que tenemos que tener mucho amor propio para decir, no, mira, para terminar una relación y decir, no, tú me haces mal, para tomar decisiones en el trabajo, no, este trabajo me va a llevar porque tengo síntomas, ¿cierto? Entonces quiere decir que estoy muy estresada, entonces me voy a cambiar de trabajo. Y todo gira en torno al amor propio. Eso es lo único que puede derribar el ego que me dice, no, tú estudiaste 10 años y no puedes renunciar a ese trabajo, aunque te haga mal, que es lo que vemos, porque vivimos en una sociedad antibiológica. Entonces nos estamos acostumbrando o normalizando situaciones que no corresponden, de nivel de estrés, de peleas en la casa. Todas esas cosas no corresponden. Uno tiene que buscar el equilibrio y la armonía. Pero hay que salirse de la caja y eso es lo que cuesta. Pero eso se puede lograr con amor propio. Bien, 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 Cintia. Este concepto de amor propio
¿cómo le podemos transmitir a nuestro cuerpo, a nuestra biología? Eh, Obviamente, claro, a nuestras emociones, también a nuestro intelecto, nuestro pensamiento, pero en una primera instancia, ¿cómo le podemos transmitir a nuestro cuerpo esa sensación de amor propio, Cintia? Eh, ¿Cómo puedes tú, eh, digamos, acompañar a una persona que tal vez le cueste trabajo, ¿no?, activar esta sensación porque tal vez viene de un entorno en donde eh, creció desde una educación en donde había todo menos un reconocimiento, había todo menos una valía, un amor, un afecto? Cuéntanos cómo puedes tú encauzar a esa persona hacia este redescubrimiento de su amor propio, Cintia. Cuenta. Eh, bueno, lo que yo hago es derivar a psicoterapia. Ok. Eh, ya tú como psicólogo tú sabes y tienes herramientas sobre eso, porque Mm, ahí la persona puede ir viendo cuáles son sus problemas de niñez que le están afectando en el presente, que repiten el no merecimiento, que están repitiendo la culpa y todas estas cosas que no nos hacen avanzar. Por ejemplo, yo lo trabajo con Sahama. Yo con Sahama voy viendo. Cuéntanos de eso, cuéntanos cómo es esa Yo técnica. ¿Qué es el con, SAM? con Sama, Sama es una técnica, un método cuántico que engloba terapias energéticas y sistemas de sanación ancestral. Entonces, Cuéntanos. por terapia de respuesta espiritual, yo me conecto con Ujú, el inconsciente de la persona a distancia ujú, y vamos ujú, viendo las creencias limitantes, vamos viendo las emociones adictivas que tiene, si es que hay algún evento, también por ejemplo, para encontrar los VHS, los eventos traumáticos, yo ocupo Sama ujú. y digo, ya mira, a los 13 años te pasó tal cosa, lo viviste con tal persona y se te bloquearon tales emociones o tales energías positivas. Y la persona hace clic y dice, ya, sí, me pasó tal cosa, lo viví así y vamos conversando. Entonces se va liberando ese evento porque tú nunca lo pudiste conversar con nadie. Mm, Entonces la terapia Sama me permite llegar al evento de origen del programa biológico de la enfermedad. ok. Lo otro que se va liberando es emociones adictivas, por ejemplo, cuando uno tiene una emoción que se repite y se repite durante mucho tiempo, después me vuelvo adictiva a ella. Entonces hay muchas mujeres que son son adictas a la humillación, o hombres que son adictos al enojo. Entonces yo me levanto y tengo que sentir enojo para sentirme bien y me enojo. Mm, mm, ¿Entiendes? Entonces eso se va liberando con Sahama. Y bueno, ok. hay muchísimas terapias. Las personas yo les doy el camino. Yo les digo, acá ustedes pueden elegir. Yo trabajo con esto, pero tenemos millones de terapias para elegir nuestro propio camino hacia lo interior, hacia el amor propio, hacia liberarse de todas estas cadenas, de toda Mm, esta programación, porque nuestros padres nos programan y por eso nosotros respondemos a los eventos de tal forma. Entonces, todo eso hay que sacarlo, hay que limpiar, mm, limpiar, limpiar mente y limpiar corazón. Y así podemos mm. llegar a vivir nuestra propia vida y tener nuestras propias respuestas a los eventos, no que sean automáticas como nos enseñaron, a ser consciente de todo Bien, eso. Cintia. Muy importante esto que dices del amor propio, porque a veces ese concepto ya a lo mejor está como muy trillado, ¿no? A nivel cultura, ¿no? A nivel también como en esta posmodernidad, etcétera. A veces hasta ciertas personas dicen, oye, ¿cómo que amor propio? Eso como que hasta, ¿no? Hasta hace un poco como de cortocircuito. Pero justo acá es, si lo conectamos en esta noción con las 5 leyes, no resulta digamos, como que tan fuera de foco, tan fuera de sentido. Yo recuerdo una conferencia, no sé si conociste tú al doctor Fermín Moriano, que fue No. un doctor español que fue uno de los primeros personas que empezaron a difundir, ¿no?, el modelo de las 5 leyes. Y él, desde su propio conocimiento, desde su propia persona, empezaba a intuir que todos los programas biológicos, es decir, todas las sintomatologías se activaban si las rastreamos hasta su raíz, y era una conflictiva muy esencial de falta de amor propio en la persona o
falta de la posibilidad también de tanto de amar a otras personas o de recibir amor de otras personas. Claro. Y obviamente como que le damos toda esa connotación desde el endodermo hasta el ectodermo, todo lo que es, ¿no? Todos los tejidos de nuestro cuerpo. Y si hacemos esa transcripción, sí empieza como a hacer como mucho clic, porque obviamente si tenemos solamente una concepción del amor muy cultural, ¿no? Del 14 de febrero y los corazoncitos, ¿no? Y etcétera, bueno, pues nos quedamos muy limitados, ¿no? En nuestro Sí, concepto de amor. Pero si vemos esta parte como de que, por ejemplo, no sé si te ha pasado con pacientes que llegan a consulta muy deprimidos, ¿no? E inclusive ya hasta con pensamientos suicidas, por ejemplo, ¿no? sí. Y de repente, cuando vamos como dándole como esa exploración, ¿no? De cómo es que la persona vive su día a día, encontramos que esa persona, aún con su depresión y aún con toda esa percepción como muy ensombrecida, esa persona sigue teniendo gestos de amor propio, ¿no? En su autocuidado. Es decir, la persona toma agua, ¿no? Mm, Y ese tomar agua, ¿no? Es un gesto de amor propio. O sea, ¿no? Hay algo que todavía hay una conciencia ahí que responde a las necesidades vitales, ¿no? La persona todavía come, la persona todavía duerme, la persona, ¿no? sí. Entonces, es como ese tipo de expresiones muy elementales, muy básicas, que podemos ir integrando y redescubriendo en nuestro día a día, que nuestro cuerpo interpreta como expresiones de tal cual, ¿no? De amor, de cuidado propio, ¿no? Como de valía propia, y empezar como a revalorar toda esa cuestión, porque cuando empezamos a darle esa connotación muy valiosa, ¿no? A esto que mencionamos del amor propio, el cuerpo responde. El cuerpo, como tú bien dices, hay algo que dijiste anteriormente, el cuerpo y las células que conforman nuestro cuerpo reencuentran un propósito de vida, es decir, un para qué seguir viviendo, ¿no? Eso. Y eso es totalmente valioso, me parece, Cintia, ¿no? Como de lo que nos platicas. Y sí, es algo que es importante retomar, ¿no? Como en esto que estamos platicando sobre el origen de la enfermedad. Cuéntanos, Cintia, entonces, ¿cómo te pueden contactar las personas que quieran acudir contigo? ¿Qué estás ofreciendo actualmente? ¿Estás dando cursos? ¿Estás dando también terapia, acompañamiento? Cuéntanos un poquito. Yo facilito la medicina germánica a quien desee encontrar su conflicto y voy acompañando, voy haciendo acompañamiento. Ya Ujú. las terapias con las que yo trabajo con Sama, que puedo Ujú. trabajar a distancia, eh, Ujú. y me pueden ubicar al Instagram, Sama Chile. Ok, Ahí puedo responder todas sus preguntas, puedo orientarlos y si necesitan Sama, también les puedo ofrecer y explicar para qué les serviría. bien, 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 Cintia. ¿Qué nos dirías entonces para cerrar el conversorial a las personas que a lo mejor ahorita sí están asustadas un poquito con toda esta situación? Personas que, bueno, que estamos viendo sobre, ¿no? Este supuesto virus que está ahí en el aire. Personas que a lo mejor dicen, bueno, no sé qué va a pasar después, ¿no? Hay incertidumbre hacia el futuro. Esta nueva normalidad, entre comillas, pues está, por así decirlo, haciendo como también una mella en nuestro territorio. ¿Qué les podrías decir a esas personas, sobre todo para poder seguir su propio cuestionamiento y confiar, ¿no? ¿Qué les podrías decir? Cuéntanos. Sí, lo primero es que conecten con su intuición, porque la mente nos engaña. Entonces tenemos que entender que las enfermedades son individuales, que yo no voy a dañar a otra persona saliendo a la calle, eh, que yo misma tengo un conflicto interno que no he resuelto y por eso tengo síntomas. Entonces, seamos responsables y busquemos esa causa, porque en toda orden de cosas que nos pasan en la vida, nosotros tenemos que ir siempre a las causas para poder solucionar. Si tratamos los efectos o las consecuencias como lo hacemos actualmente, no vamos a solucionar nada. Solamente vamos a tapar los síntomas que nos están ayudando
a que nuestra biología pueda hacer su función, su propósito, ¿cierto? Entonces, lo primero es hacernos cargo de nuestra propia salud. Nos enfermamos de forma individual, no culpemos a los demás porque lo que nos pasa, ¿cierto? Seamos responsables de lo que nos pasa. Busquemos un ambiente donde seamos felices, donde nos sintamos amados, amemos también a otras personas, seamos abundantes en dar y en recibir amor, y ahí vamos a ir encontrando la salud. Cuando nosotros nos encontremos en un ambiente grato, amable, ¿cierto? No peleando con el otro, no diciendo o culpando a las otras personas, ¿cierto? Las enfermedades son individuales, entonces yo no soy capaz de contagiar nada, ni tampoco me pueden hacer daño a mí. Eso quería decir como para terminar. Bien, bien, Cintia. Muchas gracias por tus palabras. Gracias también por esa decisión que también nos inspiras a hacer continuamente, que cuando hay esa posibilidad de tirarnos al vacío, ¿no? Por muy angustiante que suene, de manera responsable, obviamente, de manera ética, pues habría que hacerlo, porque a veces la vida a veces nos conduce hacia esas instancias para poder reinventarnos, para poder, como tú dices, pensar fuera de la caja. No es fácil a veces, tanto como profesionistas como personas, atrevernos a renunciar a tantas cosas, ¿no? Con tal de seguir nuestra intuición, con tal de seguir un conocimiento que nos hace sentido y que nos reconcilia también con nuestra naturaleza y nuestra biología. Entonces, pues te agradecemos por aquella decisión que tomaste y sobre todo lo agradecemos también que hayas acompañado desde entonces, imagino, a muchas personas y lo sigas haciendo. Y sobre todo en estos tiempos que personas con tu intuición, tu tranquilidad también, tu energía tan relajada, tan tranquila, mucho se necesita, ¿no? Porque es la manera en cómo transmites esa confianza, esa seguridad a los demás. Gracias también por inspirarnos a retomar esto que es tan importante, que ojalá nunca pase de moda, esta necesidad de amarnos a nosotros mismos, ¿no? Desde este sentido, ¿no? Basado en las Claro. 5 leyes, porque, pues, ¿no? ¿Qué mejor medicina que el amor, ¿no? Claro, es el primer paso, porque si yo no me amo a mí misma, no soy capaz de amar a los demás. Son amores disfrazados, ¿sí? Mm. Entonces hay que partir por uno siempre, priorizarse uno y ahí en adelante todo va a andar bien. Muchas Perfecto, gracias. Cintia. Pues muchas gracias, saludos afectuosos y un abrazo muy cariñoso allá a tu país. Es un país que tuve la oportunidad de visitar en 2014. Me enamoré de tu país, estuve en la ciudad de Santiago. Es un país que considero mi segunda patria por todo el recibimiento que tuve allá. Muchas personas también como tú, muy cariñosas, muy cálidas. Y sobre todo que yo considero que es un país también muy valiente, que también tiene su historia, que también tiene su que se ha tirado al vacío una y otra vez y que tiene una memoria, digamos, como muy presente de todo lo que pasó a nivel sociedad, a nivel también como político, social, etcétera, y que hoy estoy muy enterado de todo lo que está sucediendo allá en Chile con toda esta situación. Y hay personas también como valientes como tú que están alzando la voz y están levantando la mano para poder también hacernos escuchar. Entonces, pues desde ahí, pues un abrazo cariñoso a todos tus compatriotas. Espero visitarlos próximamente allá a tu hermoso país y pues aquí estamos en contacto y sigamos este contacto. Yo desde acá los invito a que sigan a Cintia en su Instagram, a Sam Chile. Ella tiene unos posts muy bonitos, ¿no? Explica de forma muy sencilla todo lo que son los conflictos biológicos. Entonces, síganla y pues aquí estamos para seguir difundiendo este conocimiento, Cintia. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Que Que te estés, que estés muy bien. Cuídate mucho. ya. Adiós. Chao, chao. Bye bye.